Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? Lastimosamente no pudimos dar la clase a primera hora por problemas técnicos de internet por el servicio que están trabajando en la zona y por ese motivo el internet entraba y cortaba la reunión. Entonces les voy a grabar para que ustedes puedan tener la clase de hoy y éxito en el examen. Y vamos a iniciar desarrollando la unidad número 4 que habla sobre el diálogo, el resumen y la argumentación. Desde ya nuevamente les pido disculpas, pero son problemas técnicos que escapan de mis manos y bueno, vamos a continuar entonces desarrollando la unidad 4. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es la conversación o plática entre dos o más personas, interactuando entre sí, exponiendo sus ideas y sentimientos sobre un tema. Comúnmente se desarrolla de manera oral, pero puede también producirse mediante otros medios, como por ejemplo a través de la escritura. Su finalidad también es intercambiar ideas de una manera más explícita. Este fenómeno usualmente se da entre dos o más individuos, donde cada uno expone su punto de vista sobre un tema en específico. Un diálogo se puede llevar a cabo de forma oral o de forma escrita. De forma oral cuando dos o más personas intervienen en una plática, o escrita a través de los correos electrónicos o por WhatsApp o por Messenger, ¿verdad? Donde uno pregunta cosas, la otra responde, entonces puede darse de forma verbal o oral o escrita a través o no verbal, ¿verdad? Tipos de diálogos. Tenemos diálogos literarios, que son aquellos que hallaremos en relatos, cuentos, novelas, obras teatrales e incluso películas y que pueden ser diálogos internos y diálogos externos. Diálogo interno es aquel que ocurre en la cabeza de un personaje, en su imaginación o en su recuerdo, o incluso pueden tener lugar entre personaje y su yo interno. Y el diálogo externo es aquella que tienen un personaje con otros personajes que constituyen parte de la trama de la obra. Entonces, interno es cuando una persona habla consigo mismo, que sería un monólogo, y diálogo externo, que es cuando intervienen dos o más personajes. Diálogos no literarios, aquellos que no cuentan o que no tienen una clara intención artística o que no forman parte de una obra poética, sino de situaciones de la vida real o de transcripciones de la misma. En ese sentido puede ser diálogo formal y diálogo informal. Los diálogos formales son del tipo planificado en ausencia de afecto o relaciones cercanas entre los interlocutores, suele responder a fórmulas y protocolos de respeto. Y el diálogo informal se da de una forma no planificada entre personas de mucha confianza, echando mano con frecuencia al argot y a las expresiones coloquiales, las groserías, es decir, sin necesariamente conservar los modales. Entonces, ¿qué quiere decir no literario? Que no son, no tienen una línea literaria, que puede ser formal, cuando las reuniones son del tipo empresarial, o cuando hay una reunión de prensa o conferencia de prensa, el tipo de diálogo tiene que ser con ciertos protocolos y utilizando lenguajes técnicos por sobre todas las cosas. Sin embargo, el diálogo informal es aquel que se da entre amigos, entre familiares, en una reunión social, o sea, es más coloquial por eso dice, y que también suelen utilizar términos como algunas groserías o algunos lenguajes vulgares, ¿verdad? Como vimos en unidades anteriores. Diálogos directos, que son los diálogos directos, consisten en insertar las palabras de los personajes tal como las dijeron. Ocurren cuando el narrador deja de hablar al lector y son personajes quienes toman esa función. Para insertar las citas se emplean rayas o comillas y un verbo de dicción tales como dijo, gritó, respondió. Por ejemplo, ¿ya compraste el regalo para Francisco?, le pregunta su compañera. No, aún no se me ocurre qué regalarle, le respondió Catalina. Entonces eso es un diálogo directo.
Diálogo indirecto son aquellos donde la figura de un narrador, o sea, una tercera persona, refiere lo que cada personaje dice. Todo el contenido comunicativo es referido por un tercero que indica quién dijo determinada cosa a otro. Por ejemplo, su compañera le preguntó si ya había comprado el regalo para Francisco y Catalina le respondió no, porque aún no se le ocurría qué regalar. Entonces tenemos ese ejemplo de dos tipos de diálogo, directo e indirecto. Ejemplos de un diálogo literario interno. ¿Dónde habré dejado estacionado el auto? Si no lo encuentro, mi madre se enojará y jamás me volverá a prestar el auto. Obviamente se lamentó Leandro. Entonces está dialogando con su yo interno. Ejemplo de diálogo literario externo. Al fin volvieron. ¿Por qué se tardaron tanto si el mercado se encuentra a tan solo 20 metros de aquí? Estamos muertos de hambre. Perdón. Y todavía hay que cocinar, reclamó Marino. Entonces, este contexto de diálogo se da entre más personas. El monólogo, que es, a diferencia del diálogo, un monólogo involucra a un solo participante. Esto se trata de una conversación en la que un solo interlocutor habla, o bien porque el otro está silente, o bien porque no se encuentra presente. Es el monólogo cuando una sola persona habla y se responde él mismo. Bueno, acá terminamos con lo que es diálogo, los tipos de diálogo y lo que es el monólogo para entrar a hablar a lo que es el resumen. El resumen es la exposición breve de lo esencial de un tema o materia, tanto efectuada de manera oral como escrita. Consiste en reducir o sintetizar el contenido de una lectura, texto, documento o de una exposición oral haciendo un extracto en el que se recoja lo más importante de estos con precisión y utilizando nuestras propias palabras. Es importante resaltar que se deben tomar en cuenta las ideas principales sin alterar el contenido o el sentido inicial del tema. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a realizar un resumen y tenemos un texto, debemos quitar la idea central párrafo por párrafo, de manera a que el resumen que yo esté realizando sobre ese texto tenga sentido o tenga secuencia. Es una síntesis elaborada que se obtiene a partir de las ideas principales, subrayando en un texto o de las notas tomadas en una exposición para elaborarlo de manera correcta. Se debe comprender el orden de las ideas, asimismo observar la conexión existente entre ellas, que han sido expuestas en dos diferentes párrafos del mismo modo. Se debe organizar el material, redactar con exactitud y brevedad solo las contribuciones básicas del autor en materia tratada como frases cortas, sin juicios críticos. Entonces, ¿qué es el resumen? Es una breve reseña de la parte esencial del texto que me tocó por resumir, de manera a que el lector, una vez que agarre ese libro, tenga brevemente una parte narrada de la historia. Por eso es que debe de tener secuencia eh, al hacer. Los resúmenes pueden ser producidos por diferentes propósitos, tales como para presentar una obra literaria, en cuyo caso se resume su trama. Asimismo, para mostrar un artículo científico, en este caso se llama resumen documental o abstracto. Este detalla los objetivos de la investigación y el problema que se está abordando. También se presenta para demostrar un grado suficiente de comprensión de la lectura en la escuela y para sintetizar la información para su posterior estudio o consulta. Existen diferentes tipos de resúmenes. Tenemos resumen informativo, resumen descriptivo, resumen de investigación. ¿Qué es el resumen
Informativo, sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento, por ejemplo, un artículo científico o un resumen de una prensa. El descriptivo sintetiza de manera profunda la estructura de un documento o de una obra literaria. Por ejemplo, puede mencionar la fuente de información y la postura del autor con respecto a esa obra literaria. De investigación recopila información de diversas fuentes, que pueden ser fuentes primarias, fuentes secundarias, sobre un mismo tema. Unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Este sería un resumen de investigación. Resumen de sinopsis. Resume de manera general una obra literaria o audiovisual. En particular, las palabras sinopsis provienen del griego y significa visión en conjunto. Por ejemplo, la sinopsis de un libro expone en qué consiste la obra sin develar el final de la historia, que es lo que solemos ver de repente en los famosos trailers, ¿verdad? Donde muestra de qué se va a hablar, por ejemplo, en la serie, pero nunca muestra cómo sería el final, ¿verdad? Y reseña, resumen del contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien la analiza. Por ejemplo, me reseña una película, obra, composición musical, partido deportivo, entre otros. No es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser positiva o negativa. De reseña de una obra o de repente una composición musical que te muestra solamente una parte de la música para que las personas quienes escuchan tengan ese interés de querer bajar de YouTube al día del lanzamiento de la música, ¿verdad? Como hoy en día estuvo muy de moda todo este tema, esta polémica que pasó en Argentina, de la música nueva de este grupo musical elegante, la Mafilia 420, ¿verdad? Que es la música que hicieron o que le dedicó a la famosa señora de Icardi, que es la Guandanara esa, ¿verdad? Entonces, cuando promocionaba esa nueva composición musical, solamente mostraba una parte. Entonces, eso es una reseña de lo que se va a ver. Algunas características de los resúmenes son: es breve y claro, brinda una visión general sobre el tema, mantiene la objetividad en la descripción y evita la autocrítica, sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito, facilita el aprendizaje de una materia de estudio, unifica los conocimientos de diversos autores que trabajan en un mismo tema. Un resumen se puede realizar siguiendo los siguientes pasos. Primero, leer detenidamente todo el documento, subrayar la información o los párrafos que contienen la información importante, perdón, digo bien, importante. Entonces, ¿qué es lo que yo les dije? Que cada párrafo tienen que leer y quitar la idea principal, de manera que cuando ustedes transcriban ese resumen pueda tener una secuencia en lo que ustedes quieren relatar o decir. Realizar anotaciones de ser necesario al lado de cada concepto importante, resaltar con color las palabras más importantes. Generalmente solemos utilizar los resaltadores de textos, que son de esos colores flúor para que llamen nuestra atención. Pasar en limpio en un cuaderno los conceptos importantes según lo subrayado y las anotaciones y los resaltados. Bueno, esto es lo que sería la parte del resumen.